Continuamos en Salud Hoy y también en Cerebrando la Educación. Y ahora vamos a escuchar al doctor Juan Valle Lisboa, que es profesor de Ciencias de la UDELAR y además es licenciado en Bioquímica. Él nos habló acerca de la dislexia. La dislexia es la dificultad para aprender a leer que no se puede explicar por una dificultad más general. No es un tema de inteligencia, no es nada. Es un tema que específicamente afecta la capacidad de aprender a leer. Hay una serie de teorías que dicen que eso tiene que ver con que ciertos ritmos que genera el cerebro, si uno mide la electricidad en el cerebro, ve que hay ondas. Bueno, algunos ritmos estarían en estas personas alterados y no les permiten, de alguna manera no les permiten representar el lenguaje igual que a todos los demás. O sea, nosotros en la cabeza tenemos conocimiento del lenguaje, cualquiera lo tiene, lo adquiere muy tempranamente, y la gente que tiene dislexia también, solo que cuando ese lenguaje tiene que usarse para aprender a leer, ¿no? Porque tenemos que conectar esa parte del habla, del sonido, con lo visual, con las imágenes de las letras, bueno, ahí se les genera una dificultad que les hace más difícil aprender. Por suerte el español es bastante más benevolente en eso que, por ejemplo, el inglés, que es muy oscuro, entonces muy opaco. Entonces, a pesar de eso, la gente que tiene dislexia en español puede aprender a leer, aunque lo que hace es tener menor fluidez. Lo que nosotros queremos, es decir, leen más despacio, entonces con más esfuerzo, y eso hace que en vez de estar disfrutando un libro, lo que están haciendo es pensando qué es lo que está diciendo ahí, lo cual hace que tengan más dificultades para avanzar en la lectura. Entonces lo que queremos hacer nosotros es, utilizando esas teorías, ver si podemos tempranamente detectar niños que puedan tener ese problema y proponerles una intervención que se dice en este campo, que es estimularlos cognitivamente en algunos temas, en particular el conocimiento de las letras y cosas que se han mostrado que ayudan a que los niños que tienen estas dificultades puedan lograr niveles de desempeño normales que les permitan leer normalmente y disfrutar. Hay muchos disléxicos que leen y lo hacen bien, pero porque han desarrollado sus estrategias. Bueno, lo que queremos es que los niños que no lo hacen naturalmente sí puedan tener un mayor acompañamiento para realizar esto. La clave para hacer esto es detectar tempranamente que esto está pasando, que hay un problema de ese nivel. Porque eso no se nota. El niño es normal, es inteligente, es despierto, digamos, es interesado y motivado. No es un tema de ninguna de esas cosas. Es un tema específico, muy puntual, que quizás se pueda tratar si uno lo agarra tempranamente. Que por suerte hoy tenemos los medios y tenemos otras posibilidades. Hace no mucho tiempo atrás, un niño disléxico era un niño que no aprendía. Bueno, es más, en algunos momentos ni se reconocía la dislexia como un problema. Decíamos, no quiere, es vago, yo qué sé, cosas de ese estilo que no son así. Habrá niños vagos, pero por otros motivos, pero yo creo que cualquier persona puede aprender, salvo que tenga un defecto muy grande. Y en particular los niños con dislexia no tienen nada, o sea, son temas que pensemos que la lectura y la escritura es una invención cultural relativamente reciente en el ser humano y que requiere, digamos, nuestro cerebro está preparado para aprender eso, pero a veces hay variantes que, digamos, hay estilos personales que hacen que sea más difícil aprender algunas cosas que otras. Que eso pasa en muchos dominios, o sea, puede ser que haya personas que les cueste más aprender unas cosas que otras. La tendencia que tiene la neurociencia educativa es buscar individualmente cómo podemos detectar qué personas requieren qué tipo de enseñanza. Y esa es un poco la clave de lo que estamos tratando de hacer en el Centro de Investigación Básica en Psicología y con otra gente de Argentina y de Estados Unidos y de Francia, de buscar aplicaciones de los procesos, de los estudios de los procesos cognitivos, de cómo funciona el cerebro, a mejorar y a personalizar la enseñanza justamente de estas cosas que son cruciales para la vida moderna, digamos. ¿Cómo se debe de dar cuenta el docente, que es la primera persona que puede darse cuenta de una dislexia, una escritura espejo o algo? Porque veo como una cierta dificultad en parte de la maestra o el docente de andarse por enterado que un niño tiene dislexia. Bueno, primero, como les decía, en el español al ser bastante transparente, pasan más desapercibidas las dislexias. Y además uno se da cuenta mucho más avanzado. Si uno está si las dificultades que nosotros vamos a ir a buscar aparecen en edades tempranas, 5 años, o al principio de la escolarización formal de primaria, a los 6 años, y probablemente uno no se dé cuenta, ¿no? El niño no está aprendiendo a leer o está empezando y no aparece ninguna evidencia. Justamente ese es el problema que queremos atacar. Porque los maestros sí se dan cuenta, bueno, este niño tiene una dificultad para aprender a leer. Lo de la escritura en espejo
todos pasamos por una escritura en espejo. Y es una característica del aprendizaje, porque nuestro cerebro en realidad está preparado. Lo que las investigaciones más recientes muestran es que las zonas del cerebro involucradas en reconocer las letras son las mismas que reconocen caras. Entonces, si yo te veo a ti en un espejo, igual te reconozco. No me cambia nada. Para mí es lo mismo. Las letras son distintas, una P y una B, o una B y una D, o una P y una Q. Tienen sus imágenes especulares, son otra letra, entonces tenemos que aprender a hacer eso. Cuando los niños están aprendiendo a leer, al principio no distinguen, entonces hace una cosa que para nosotros es muy difícil escribir al revés. Vos pensás, te cuesta, el niño lo hace automáticamente. Si eso pasa cuando el niño está aprendiendo a leer y escribir, no es nada. O sea, recién más tardíamente, si lo hace ya a los 10 años, bueno, uno dice, bueno, quizás esta persona, o más adelante, bueno, que quizás el niño tenga algo, quizás no, o sea, hay mucha variabilidad individual. Entonces es difícil que el maestro se dé cuenta por eso. Se da cuenta porque el niño tiene grandes dificultades para leer, o lee muy lento, o se tranca, y eso lo ven como más en edades más avanzadas. Justamente el proyecto que estamos tratando de desarrollar es ayudar a que el sistema se dé cuenta antes para poder hacer algo antes. No es que no se pueda hacer nada después. El tema es que ese niño que no aprendió a leer en primero, que tampoco sabe leer en segundo y tampoco sabe leer en tercero, está rezagado porque, bueno, sus compañeritos leen algo, leen un cómic, leen una revista, leen un librito, leen algo, y empiezan a poder leer los materiales que les da la escuela. Este otro niño todavía está luchando contra eso. Entonces, por más que uno le enseñe, después tiene que recuperar el tiempo perdido ese que no pudo leer. Entonces, de lo que se trata es de atacar estos problemas tempranamente, de manera que el niño se incorpore a la dinámica normal sin mucho sufrimiento, porque de hecho las estrategias de intervención que se están proponiendo son muchas basadas en juegos y en ese tipo de cosas que son muy... Para los niños de hoy en día es como, bueno, el pan de cada día, de jugar un jueguito en una computadora, lo que fuere, que le ayuda a entrenar esas capacidades que quizás tenga un poco más debilitadas. ¿Cómo trabaja el cerebro, no? ¿Cómo mueve, como dice el nombre de la charla, cerebrando, ¿no?, la educación? Bueno, claro, justamente hay toda una línea actual de tratar de entender. A ver, esto se basa en la psicología cognitiva, no hay duda, y viene de los años 50 el estudio fuerte de la psicología cognitiva. Lo que pasa es que ahora aparecieron formas de preguntarle al cerebro directamente qué está pasando, y tenemos la esperanza de que esas formas de preguntarle al cerebro nos den otras nuevas pistas de, bueno, cómo puedo, por ejemplo, acelerar estos procesos de aprendizaje, o cuando, en el caso en particular que estamos hablando ahora, cómo puedo hacer para que cuando ese proceso no está dándose bien, yo me dé cuenta tempranamente. La forma que lo vamos a hacer tiene que ver con esto de las asociaciones cerebrales, porque quizás yo no lo pueda ver de otra manera. Entonces, ahí es una evidencia que, bueno, y preguntándole al cerebro, uno dice, bueno, hay una información más que me ayuda a encontrar algo para resolver un problema. Y eso es lo que es novedoso ahora. Hay una gran cantidad de técnicas imagenológicas, resonancia magnética. Asociación, de todo. Por eso, entonces ahí tenemos con eso más las herramientas para manejar grandes cantidades de datos. Ahora quizás podemos poner estas aplicaciones o algunas de estas cosas que se hacen estos jueguitos que usamos para evaluar cosas, los podemos poner en las tablas del plan Ceibal. Entonces hacer una especie de cribado, de screening de niños y decir, bueno, podemos ayudar a... Esto tiene una connotación negativa, ¿no? Parece un Big Brother de que te voy a evaluar todo el tiempo. No se trata de eso. Hay problemas éticos que hay que discutir, cómo se protegen esos datos, esas cosas son temas de mucho debate. El debate con esto de Ceibal Google es un poco ese debate también, es el debate de la privacidad, de qué se hace con los datos. Es un tema pero que hay que debatir y resolver, y entonces nos daría las herramientas para ayudar a los niños que tienen algún problema en algún momento, porque tenemos una tecnología de manejo de datos que, si vos pensás, por lo menos yo pienso, hace 10 años no existía. Ahora tenemos una capacidad de manejo de datos que es maravillosa y atemorizante al mismo tiempo, lo que se puede hacer con los datos que existen disponibles y las herramientas para manejar. Ahora los invitamos a hacer la última pausa en Salud Hoy. Ya regresamos.